Bien, en esta oportunidad voy a presentarles nuestro portafolio final de crisis económica del Perú en la década de los 80. Quien les habla, la alumna Yesenia Medalit Quiroz Ruiz. Y la alumna Ángela María Selmachi Chirinos. La crisis económica nacional del Perú en los años 80. La crisis económica de los años 80 en el Perú fue un periodo desafiante que marcó profundamente la historia económica y social del país. Tuvo secuelas esta crisis, llevando a cambios significativos en las políticas económicas y sociales en las décadas siguientes, así como así como a un replanteamiento de las estrategias de desarrollo y estabilidad macroeconómica del país. Algunos factores claves que contribuyeron a esta crisis fueron la hiperinflación. Durante la década de los 80, el Perú enfrentó altos niveles de inflación, que en algunos momentos alcanzaron tasas anuales de hasta 4 dígitos. La crisis de la deuda externa. El Perú, al igual que otros países en desarrollo, en ese momento acumuló una gran deuda externa debido a préstamos internacionales para financiar proyectos de desarrollo y programa social. Tenemos también las políticas económicas y crisis políticas. Durante los años 80, el Perú experimentó cambios políticos y sociales significativos, incluyendo el golpe de Estado, inestabilidad política y conflictos internos. También tenemos la recesión y desempleo, el ajuste estructurales y programas de estabilización y la crisis bancaria. Con respecto a la escuela económica con la que se relaciona esta crisis económica de los años 80, es principalmente es la aplicación de políticas económicas inspiradas por la escuela de pensamiento económico conocida como el neoliberalismo. Este enfoque económico se caracteriza por la promoción de políticas de libre mercado, la privatización de empresas estatales, la desregulación de sectores económicos y la reducción del papel del Estado en la economía. Durante la década de los 80, varios países latinoamericanos, incluido el Perú, adoptaron políticas neoliberales como parte de programas de ajuste estructural impuestos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos programas buscaban estabilizar las economías afectadas por altos niveles de inflación, déficits fiscales y deudas externas insostenibles. En el caso específico del Perú, bajo la presidencia de Alan García entre el periodo de 1985 y 1990, se implementaron políticas conocidas como el Plan Austral y posteriormente el Plan Básico de Gobierno, que buscaban estabilizar la economía mediante la adopción de medidas de corte neoliberal como la liberalización del comercio, la apertura a la inversión extranjera y la reducción del gasto público. Sin embargo, es importante señalar que el neoliberalismo y las políticas de ajuste estructural han sido objeto de críticas significativas, ya que se considera que han exacerbado las desigualdades sociales, incrementando la pobreza y debilitado la capacidad del Estado para intervenir en la economía en beneficio del desarrollo humano integral de los peruanos. En resumen, la crisis económica en el Perú durante los años 80 está estrechamente relacionada con la aplicación de políticas económicas neoliberales influenciadas por la escuela del pensamiento económico del neoliberalismo. Conceptos económicos relacionados. Tenemos varios conceptos económicos, ¿no? Aquí voy a mencionar algunos de los conceptos claves que se relacionan con la crisis. Tenemos la inflación descontrolada, aumento acelerado y generalizado de los precios de bienes y servicios en economía. Esto afectó negativamente el poder adquisitivo de la población y la estabilidad económica. Tenemos deuda externa. La acumulación de una significativa deuda externa fue otro aspecto central de la crisis. La carga de la deuda se volvió insostenible cuando los ingresos por exportaciones no pudieron cubrir los pagos de intereses y capital. Las políticas de ajuste estructural. El gobierno peruano implementó programas de ajuste estructural bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estos programas incluyeron medidas para controlar la inflación, reestructurar la deuda externa y promover políticas de liberalización. Tenemos también el desempleo y la recesión, las altas tasas de desempleo y una contratación significativa de la actividad económica. Esto exacerbó la pobreza y las dificultades sociales en nuestro país. Tenemos también la liberación económica, la devaluación de la moneda en su momento y la contratación económica. Con respecto a la perspectiva macroeconómica de esta crisis, justamente durante los años 80 implica estudiar cómo los problemas de inflación, deuda externa, políticas de ajuste estructural, desempleo y distribución del ingreso interactuaron para configurar un periodo de profunda crisis y transformación económica en el país. Este enfoque permite comprender mejor los factores subyacentes y las consecuencias de largo plazo de la crisis en la economía peruana. A continuación vamos a nombrar algunos de estos elementos que hemos analizado, como la inflación y política monetaria, que fue uno de los principales problemas económicos en el Perú en esta década, siendo estas políticas monetarias expansivas que contribuyeron a la inflación descontrolada, la emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central de Reserva para financiar el déficit fiscal y las necesidades del gobierno exacerbó los problemas inflacionarios, registrándose en los últimos años, en la década de los 80, la crisis más severa de la vida republicana del Perú, después de la Guerra del Pacífico. Entre 1987 y 1990, el PBI real registró una caída acumulada del 25%. Asimismo, podemos contemplar la deuda externa y crisis financiera, las políticas de ajuste estructural, el desempleo, la recesión económica, así como el impacto social y distribución del ingreso, que de su perspectiva macroeconómica crítica se puede analizar como las políticas de ajuste estructural afectaron la distribución del ingreso y la desigualdad social en el Perú. La liberalización económica y la reducción del papel del Estado en la economía tuvieron impactos diferenciales en diferentes sectores de la sociedad, exacerbando las disparidades económicas y sociales del Perú. Perspectiva microeconómica. Esta se centra en cómo afectó los agentes económicos individuales, empresas y consumidores, así como en cómo las decisiones individuales contribuyeron a la dinámica macroeconómica más amplia. Aquí voy a nombrar algunos aspectos claves del análisis de esta perspectiva. Tenemos las empresas y sector productivo. Las empresas en el Perú enfrentaron dificultades como las altas tasas de inflación y la inestabilidad macroeconómica afectaron la planificación empresarial, la inversión y la capacidad de las empresas para operar de manera rentable. Tenemos las decisiones de inversión y financiamiento. La incertidumbre económica y política redujo la confianza de los inversionistas y dificultó la obtención de créditos, lo que limitó las oportunidades de expansión y modernización de las empresas. Los consumidores y comportamientos del consumo. Desde una perspectiva microeconómica, se puede analizar cómo las altas tasas de inflación erosionaron el poder adquisitivo de los hogares, afectando sus decisiones de consumo y sus estándares de vida. Tenemos también mercado laboral y empleo y tenemos el sector informal y adaptación económica. Desde una perspectiva microeconómica se estudia cómo el sector informal respondió a las condiciones económicas adversas y proporcionó opciones de empleo y subsistencia para muchos trabajadores y pequeños empresarios. El papel del Estado en la economía en los años previos a esta crisis. Justamente el Estado peruano se había desempeñado como un papel significativo en la economía peruana, participando activamente en la planificación y ejecución de políticas económicas. Sin embargo, durante la crisis, el papel del Estado se tornó problemático. Las políticas intervencionistas y los intentos de control de precios y salarios resultaron ineficaces y contribuyeron a la agudización de los problemas económicos. La crisis económica de los años 80 marcó un punto de inflexión en la política económica peruana
llevando eventualmente a reformas que buscaban reducir el tamaño y la intervención del Estado en la economía, así como promover la apertura económica y la privatización de empresas estatales. En conclusión, la crisis económica en el Perú durante los años 80 se enfoca en entender cómo las decisiones individuales de empresas y consumidores, así como la dinámica del mercado laboral y el sector informal, contribuyen a la configuración de la crisis económica más amplia. Este enfoque permite comprender mejor los impactos específicos y las estrategias de adaptación adaptadas por diferentes actores económicos durante un periodo de profunda dificultad económica de nuestro país. Asimismo, tras los estudios realizados en la década de los años 80, el menor precio de las materias primas y el alza de las tasas de interés en los países industrializados generó una fuga de capitales, lo que provocó una masiva depreciación de los tipos de cambio, aumentando el tipo de interés real de la deuda o el colapso industrial provocado por su incapacidad de la gestión económica. En resumen, la crisis económica del Perú en los años 80 fue un periodo complejo que involucró hiperinflación, desequilibrios fiscales, crisis bancarias y una disfunción significativa en los mercados. El papel del Estado, que había sido prominente en la economía peruana, enfrentó críticas severas debido a su gestión ineficaz de la crisis. Este periodo tumultuoso sentó las bases para reformas posteriores que buscarían estabilizar la economía y promover un crecimiento más sostenible y equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias.